Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un evento que hemos preparado la Red de Pastores de Durango en pro de la verdad. El día de hoy estaremos tratando un tema que nos atañe a todos. Estaremos hablando acerca de la amargura, un mal que contamina. Queremos pedirte que te prepares, que estés listo para tomar nota, que prepares tu corazón y que prepares tus oídos para que puedas el día de hoy aprender con nosotros de este mal que hay en muchos corazones, pero también queremos que pongas atención a cómo es que la palabra de Dios nos puede guiar a poder sacar de nuestros corazones este mal que no solamente contamina a otros, sino que también puede destruir nuestras propias vidas. Bienvenidos una vez más y los dejo con el pastor Manuel Santos, quien es el que estará con nosotros compartiendo esta conferencia. Bienvenidos, comenzamos. Muchos de nosotros hemos conocido a una persona amargada, o para nuestra sorpresa o incomodidad de aceptarlo, quizás nosotros somos una de esas personas que convive con la amargura. Existen cientos de definiciones sobre la amargura, pero de las más conocidas y comunes podríamos decir que es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, presentando o pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Es un sentimiento duradero de frustración, de tristeza o resentimiento, originado por haber sufrido una desilusión o una injusticia, o por la percepción de haberse sentido mal por haber sido maltratado. Es una aflicción la amargura, un disgusto que involucra la falta de perdón, el tormento interno, la falta de descanso y la falta de paz en el corazón. La amargura es una angustia crónica que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en una constante desesperación. Es sufrir decepción y es al mismo tiempo creer que no existe esperanza, que no hay nada bueno que nos pueda pasar nunca más en la vida. La amargura es un fuerte resentimiento que contamina todo a nuestro paso hasta llegar a destruir nuestras vidas, mientras arrasa también con nuestros valores humanos. Se discute y se comenta mucho sobre los posibles orígenes de la amargura. ¿De dónde proviene? ¿Qué la causa? Déjame compartirte algunas de las causas más comunes de la amargura. Una de ellas es el rechazo, ya sean un rechazo en las diversas etapas de la vida del ser humano, en la infancia, un rechazo por parte de los padres, de la familia o de la sociedad en general. Un rechazo que pudo haber sido real y muy evidente o simplemente imaginario, donde todo el mundo cree que es rechazado. Pero ese rechazo, real o imaginario, es un origen y una causa de la amargura. Otra de las causas es las injusticias recibidas o percibidas, maltratos, castigos exagerados, abusos de autoridad, robos significativos, traiciones, continuo desamor del cónyuge, mala suerte en el amor o en las cosas. Y entonces nos sentimos solos, injustamente tratados, pensando que ya no hay esperanza para nosotros. La amargura viene de percibir una injusticia real o ficticia, pero que nos hace sentir el peso de haber sido tratados injustamente y eso nos amarga el corazón. Otra de las causas de la amargura son las ofensas no sanadas, aquellos problemas, pleitos que nunca pudimos arreglar y que se convirtieron en algo que ahora nos carga, cosas desagradables, momentos, ataques que no hemos superado por completo y que han amargado nuestro corazón. La falta de perdón es otra de las causas más comunes de la amargura. Los fracasos personales no asimilados, cosas que no nos salieron bien, que no nos resultaron y que hoy también han traído amargura a nuestras vidas. Estas y algunas otras causas
son las que originan en el corazón del ser humano la amargura y que lo conducen de la mano a una situación amarga para vivir. El asunto con la amargura es que trae consigo síntomas muy evidentes que nos dificultan la vida y que no nos dejan vivir en tranquilidad. La amargura trae consigo consecuencias físicas, mentales, psicológicas y espirituales. Las consecuencias físicas se manifiestan en cualquier parte del cuerpo, desde una fatiga, un insomnio, un desequilibrio químico, sobre todo en el estómago, con úlceras, dolores estomacales, presión alta, provocando que la adrenalina emanada de estas emociones sea muy dañina y cause enfermedades más graves en el futuro, como el cáncer o alguna otra enfermedad crónica. Pero no solamente la amargura presenta características o síntomas físicos, también presenta algunos problemas de síntomas psicológicos o mentales. Sufre de pensamientos muy negativos, muy deprimentes, constantes dudas, enojos, temores, ansiedad y manifestaciones de ira o de tristeza. Pero en la parte espiritual, la amargura también tiene síntomas y costos amplios. Porque en la parte espiritual, la persona con amargura sufre por no poder encontrar la paz, sufre por la pérdida de la visión de la vida, del propósito de la vida, su fe es inestable o a veces nula. La comunidad, la convivencia le cuesta mucho trabajo, porque regularmente las personas amargadas siempre están incómodas con todo mundo, criticando, quejándose, se sienten enojados, son volátiles, ofensivos, su autoestima es baja o inestable, les gusta para sentirse un poco aliviados de su amargura, hacer sentir mal a los demás. Y entonces la amargura transforma el carácter de una persona. Hasta ese grado llega, transforma el carácter de una persona, transforma su comportamiento. Y entonces la persona amarga en su asunto espiritual reflejará todo el tiempo negativismo, dureza, severidad, rencor y muchas veces llega a la parte incluso de manifestar odio por la vida, odio por ella misma, odio por los demás. Estos son de los síntomas más comunes y generales que podemos encontrar de la amargura. Cuando rebasan niveles extremos, entonces pudiera llegar a otro tipo de síntomas mucho más crueles y mucho más despiadados. Dentro de lo que se recomienda hacer cuando una persona vive en la amargura o camina de la mano con este sentimiento, es que la mayoría de los tratamientos para enfrentarla son terapias o charlas psicológicas para trabajar en el paciente los sentimientos, las emociones y poderlo guiar a la resiliencia o al pensamiento positivo. En algunos casos, se asiste al paciente también con algún ansiolítico, calmantes o medicamentos que ayuden a trabajar los síntomas ya mencionados y a su vez ayudar en el estado de ánimo del paciente y a su tranquilidad. Y estos tratamientos pueden traer sus bondades, pueden ser benéficos en algunos casos y momentos, pueden ayudar, claro que sí, sobre todo cuando tú lo haces y te pones en las manos de un experto que pueda guiarte en este asunto. Sin embargo, estos tratamientos pueden quedar solamente siendo trabajos en la parte física y o emocional de las personas, en el lado mental, pero muchas veces estos tratamientos quedan muy lejos de apoyar en la parte espiritual de la persona, dejando entonces de trabajar el lado espiritual en el tratamiento. Hoy, por esa razón, queremos presentarte una alternativa de solución distinta, una óptica y antídoto diferente, presentado desde la postura de lo que Dios ha hablado sobre la amargura. Y como te lo hemos dicho en otros momentos, lejos de presentarte una óptica religiosa, dogmática, que tenga que ver con alguna situación de una religión, queremos presentar más bien la perspectiva
de lo que la Biblia y lo que Dios ha revelado sobre la amargura. Y es que la Biblia, la revelación especial de Dios, nos presenta algunas cosas sobre la amargura. Y aunque no podemos hablar todo lo que ahí se encuentra, hoy queremos hablarlo desde uno de los pasajes más comunes que la Biblia nos muestra para tratar e instruirnos a cada uno de nosotros sobre la amargura. En el libro de Hebreos, uno de los libros de la Biblia, ubicado en el Nuevo Testamento, hay un pasaje muy interesante sobre este tema. Es el libro de Hebreos, capítulo 12, versos del 14 al 17. Hebreos 12, versos 14 al 17. Déjame darle lectura a lo que ahí dice. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. En este pasaje hay cosas muy interesantes que quiero rescatar contigo. Algunos puntos que se hacen ver en este pasaje que me gustaría con ellos ayudarte a entender, a comprender, pero sobre todo a luchar contra la amargura. Número 1, en este pasaje encontramos la raíz de la amargura. Y en el verso 15 dice, asegúrense de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote. La palabra amargura o amarga, usada en el Nuevo Testamento, viene del original griego que quiere decir punzante. La palabra en el original da la idea de punzante, de veneno amargo. En sus connotaciones puede incluso verse como algo venenoso. Realmente la amargura es una raíz mala en nuestro corazón. Y es interesante cómo el autor de Hebreos la menciona como raíz, porque es algo interno en la realidad. Es una raíz interna, oculta, pero que conforme crece se vuelve mortal. Una persona con amargura en su corazón literalmente es una persona envenenada y que envenena con sus palabras todo lo que hay a su paso. Es punzante a la hora de hablar y de expresarse. Y esa persona con amargura lo hace con una expresión y con un sabor amargo. Es una persona atormentada y afligida, pero permanece como raíz porque es algo que nos cuesta reconocer, que lo tenemos oculto y que en la realidad muchas veces la persona con amargura le cuesta aceptar que la tiene. Por eso es una raíz oculta en nuestros corazones. La amargura se manifiesta en quejas, críticas negativas, dudas, cuestionamientos, etc. El primero que sufre con la amargura es el que la tiene, quien tiene esa raíz. Pero también el problema es que poco a poco empieza a hacer sufrir también a los demás. Pues una persona que tiene amargura lo hace hacer y sentirse ultra sensible. Reacciona ante cualquier cosa o palabra que le recuerda su amargura o que lo hace sentir mal. Quizás no se note que la persona tiene dicha raíz porque las raíces rara vez se ven. Una característica de las raíces en los árboles es que están subterráneas, están por adentro de la tierra. No siempre podemos verlas, aunque a veces podamos ver algún pedazo, están enterradas. Y entonces puede haber casos de amargura donde la persona parece muy contenta, muy tranquila, incluso muy espiritual, muy religiosa. Sin embargo, la raíz no puede permanecer oculta mucho tiempo. Tarde que temprano emergirá. Y ante cualquier provocación real o aparente, podrá salir a relucir y podremos mirar su amargura. La amargura, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de lo que Dios dice del tema,
es una reacción no bíblica, es decir, pecaminosa, hacia una ofensa o una situación difícil que enfrentamos o ante una injusticia que vivimos. Es una reacción pecaminosa, no bíblica, ante una ofensa, una provocación o una posible injusticia. No importa si la ofensa que nos hicieron o el acto de injusticia fue intencional o no, la amargura se desprende de ahí. Y es una manera de responder que a la larga puede convertirse en nuestra forma de vivir, en una norma de vida. Y entonces ante cualquier posible ataque, ante cualquier percepción de una injusticia, reaccionamos con amargura, ya de manera automática. La amargura quizás no es uno de esos pecados llamativos que se puede ver creciendo en la superficie de las personas. Quizás no se puede mostrar tan evidente como la ira o producir grandes frutos podridos como la desobediencia con consecuencias letales. La amargura más bien es un pecado durmiente, un gigante dormido en nuestros corazones, oculto, que crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Pero el problema es que cuando salga a la luz puede ser demasiado destructivo. Por eso, la advertencia del autor de Hebreos está clara, que la raíz de amargura brotará de algún modo, algún día, en algún momento, y cuando lo haga, dice aquí, muchos serán contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha de dolor para ti y para las personas que estén a tu alrededor. Y debido a que la amargura es un pecado lleno de malezas que se entierran primero en nuestros corazones, no podemos solo cortar las conductas que la amargura causa. Tenemos que ir a la raíz amarga de nuestras vidas para ayudar en el problema. La razón por la que es tan difícil desarraigar la amargura es en primer lugar porque el ofendido, el amargo, considera que la ofensa es culpa de los demás, de otras personas. Y muchas veces es cierto. Y razona. El amargo dice, bueno, entonces él o ella debe venir a pedirme disculpas. Debe de pedirme perdón y debe de ponerse bien conmigo porque me dañó. Yo soy aquí la víctima. Y entonces, mientras no lo haga, yo no quiero tener ninguna relación con él. Porque él se siente ofendido. Cree que todo el mundo está en su contra. En segundo lugar, los amigos más íntimos afirman al amargado. Todavía, fíjate, le inyectan y le dicen, tú tienes derecho. No, mira lo que te hicieron, tú no te preocupes, tú actuaste muy bien, amigo. Qué bueno que reaccionaste así. No. Tú debes de seguir así, que esa persona te busque. Tú estás en tu derecho. Y eso aprueba el sentimiento amargo, aprueba la victimización, y entonces el amargo piensa que está bien por un mal consejo que recibió. En tercer lugar, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, estás amargado, eso puede ser una recomendación, un consejo, pero es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Pero el problema es que da la impresión de que el consejero le falta la compasión. Recuerde que el ofendido piensa que es víctima y cuando alguien que da el consejo y lo dice abruptamente y lo dice con mucha fuerza, lo puede estar haciendo sin amor, sin compasión, y entonces puede acelerar al amargado y provocar peores cosas que lo van a alejar de la posibilidad de superarlo. En las Escrituras vemos a la amargura considerada como un pecado que se arraiga profundamente en el corazón. Por eso, la advertencia de Pablo en el libro de Efesios, aquí en la Biblia, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Eso nos habla de que la amargura es considerada como un pecado. Aparte, la amargura trae otros pecados con ella. No viene nunca sola,
sino que viene acompañada por un grupo de amigas que no se separan nunca, que la acompañan. Y como dice este pasaje, ese grupo de amigas, ese grupo de cosas que vienen acompañando en la amargura son el enojo, la ira, la venganza, la gritería, las palabras punzantes, en general, todo tipo de malicia. Diferentes situaciones pueden causar amargura en nuestros corazones, pero una de ellas, como ya vimos algunos orígenes, pero hablando desde la perspectiva bíblica, y pienso que pudiera ser una de las más comunes por la cual existe la amargura, es la falta de perdón. Cuando somos heridos, cuando somos afectados por alguien, cuando alguien nos ha dañado, y no lidiamos correctamente con lo ocurrido, y no perdonamos, la amargura puede empezar a crecer como una semilla en nuestros corazones y poco a poco empezar a echar grandes raíces en nuestras vidas. Si no perdonamos pronto, el odio y el deseo de venganza hacia aquel que nos ha hecho daño irán creciendo en nuestros corazones, trayendo consecuencias horribles. De acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, no perdonar es darle lugar al enemigo. La recomendación en la Biblia es: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Fíjate lo sutil que es este consejo. Si no arreglamos las ofensas pronto, el enemigo, los malos sentimientos irán tomando ventaja y la amargura y otro tipo de sentimientos se irán acomodando en nuestras vidas, irán anidándose ahí para empezar a provocar en nosotros los síntomas de la amargura y destruirnos. Cuando perdonamos, por el contrario, cuando logramos perdonar, estamos guardando nuestros corazones de la amargura. Así que en este primer punto, desde la perspectiva bíblica, estamos analizando la raíz de la amargura, cómo crece, cómo se anida y cómo cuando empieza a manifestarse trae problemas funestos a nosotros. Y eso es lo que dice el punto 2 que quiero compartirte de este pasaje. La amargura, número 2, tiene consecuencias. Por eso el pasaje dice: y cause dificultades y corrompa a muchos. El espíritu amargo, como ya lo vimos anteriormente, puede causar problemas físicos, mentales sí, problemas espirituales sí. Pero desde la perspectiva bíblica, basándonos en este pasaje, la amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y el resto de las personas han hecho en nosotros. El amargo siempre se acuerda de lo peor. El que está amargo nunca reconoce que le ha ido bien, nada más le gana la amargura y se olvida que la gente no es mala tanto como él cree y que aparte de lo que le han hecho malo, también le han hecho cosas buenas, pero se le olvida, pierde la óptica de ciertas bondades y todo lo ve negativo. La raíz de amargura es un semillero fértil para el enemigo, el cual aprovecha ventajosamente para entonces meternos todavía más pensamientos. Y si la amargura, cuando empieza a crecer o a nacer, no se trata a tiempo, va a evolucionar. Y entonces va a crecer, se va a empezar a acumular, va a madurar y tristemente va a empezar a contagiarse. La última parte del verso 5 dice: y corrompa a muchos. Como la amargura es un sentimiento con fuertes ramificaciones, todas ellas empezarán a echar raíces que se van a incrustar en lo más profundo del corazón del hombre. Y debido a que su expansión es hacia adentro, esas raíces crecerán hasta ahogar el alma de quien la posee. Pero entonces empezará a contaminar también a otros. Es que el problema de la amargura o de la persona amarga es que mira cada situación a través de su dolor interno, a través de su amargura, y tiene la tendencia a ser una persona dura y fría con los demás, teniendo muy poca tolerancia con el comportamiento, incluso con el pecado de otros, y se amarga.
Una persona con amargura en su corazón tiene dificultades en mantener relaciones sanas con los demás, porque vive siempre negativa, siempre con malas expresiones sobre la crítica, sobre el desdén, sobre la ofensa, y no tiene amigos, le cuesta trabajo relacionarse. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo así lo dice. Entonces, un corazón lleno de amargura es un corazón del cual brotarán palabras hirientes, destructivas, nocivas hacia los demás. En mi experiencia como consejero, la gran mayoría de personas que he tenido que visitar por desvincularse de una comunidad o de algún grupo, alegan como motivo principal las ofensas que recibieron, la indiferencia que vivieron, las malas actitudes que ellos piensan haber recibido de parte de los demás. Y aunque muchas veces debo reconocerlo que es real, el problema es que han dejado que eso los amargue. Y esas actitudes los han llevado a la amargura, a la desesperación. Y el problema no es lo que le hicieron, probablemente no es cierto, es una percepción equivocada, pero aun si fuera cierto, el problema es que no quieren reconocer que es por amargura, es por resentimiento, por lo cual se han separado de esas comunidades. Claro, buscarán culpar a las demás personas, pero la realidad es su amargura, es su resentimiento, su orgullo dañado, su ego maltratado, el que no los deja permitir convivir en esas comunidades. Muchas veces, y con razón, suceden estas cosas. Lejos esté de mí decir que no hay motivos de disgusto en nuestra vida, en nuestras comunidades y en nuestras relaciones. Por supuesto que los existen, pero estos motivos no justifican en cuanto al cultivo de la raíz de amargura dentro de nosotros. Tenemos que aprender a lidiar con eso y no dejar que esas cosas generen la raíz de amargura. El espíritu amargo impide que la persona entienda también los verdaderos propósitos de Dios. No solo pierde la óptica de lo que está pasando en la vida, de lo que Dios ha hecho por el bien de él, sino que también se olvida de los propósitos de Dios. Por ejemplo, Job, uno de los famosos personajes de la Biblia, que usted puede leer ahí en su propio libro homónimo, él no tenía la menor idea de que por medio del sufrimiento que estaba pasando, el carácter de Dios estaba vindicando en la vida y que algo le quería enseñar y mostrar. Porque el espíritu de amargura hace que la persona pierda la perspectiva. Ahí mismo en la Biblia, cuando leemos los salmos, escritos por aquellos salmistas que enfrentaban obviamente dificultades y problemas en la vida y que dejaron ahí escritos en manera poética sus sentimientos, podemos descubrir en muchos de ellos cuando estaban amargados. ¿Y qué era lo que ese sentimiento de amargura traía? Como el salmista que dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti, en el Salmo 73. El salmista se llenó de amargura, perdió la perspectiva correcta y entonces dice, era torpe, sin entendimiento, como una bestia. La amargura cuando crece no nos deja mirar correctamente lo que Dios quiere hacer. Otra de las consecuencias de la amargura es que la persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Y tales decisiones no provienen de Dios y generalmente son equivocadas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en nuestra forma de vivir, la persona amarga ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Igual, volvamos al ejemplo de Job. Nótese cómo en su amargura culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos. Hasta lo encontramos en algún momento queriendo aborrecer la vida. Muchos hombres en la Biblia llenos de depresión y de amargura querían que Dios literalmente les quitara la vida.
Perdieron la esperanza, perdieron el sentido de vivir, se olvidaron de los propósitos de Dios, miraban todo desde la óptica de su aflicción. Cuando la amargura llega a ser nuestra norma de vida, por lo general, la persona se vuelve paranoica. El amargado piensa y cree que todos están en su contra, que todo el mundo está haciendo un complot contra él, que todo el mundo quiere sacarlo de algún lugar, que todo el mundo lo quiere ofender, que todo el mundo lo quiere dañar y que todo el mundo se está juntando para destruirle la vida y se vuelve paranoico. Y tal paranoia toma el control de nuestras vidas y entonces empezamos a defendernos mentalmente de los adversarios imaginarios y utilizamos mecanismos de defensa porque siempre estamos a la defensiva pensando que todo nos quiere dañar, que todo mundo nos quiere hacer mal. Y entonces nuestras decisiones las tomamos filtradas de nuestra propia amargura. Y entonces decidimos ya no juntarme con él, ya no hablarle al otro, ya no asistir a tal lugar, ya no hacer esto, ya no hacer lo otro, porque no vale la pena, porque no tiene sentido, porque no lo valoran, porque no me quieren, porque aparte me critican, porque aparte están en mi contra, porque me quieren complotear. Y todo es malo, todo es amargo. Él siente que todo el mundo lo está atacando y entonces se aleja, se va, se deprime, se destruye y todas las decisiones que toma las filtra por una profunda amargura en su corazón. En este pasaje vemos la raíz de la amargura, sus consecuencias, pero también vemos, número 3, su contagio. La última parte del verso dice, y corrompa a muchos, o les estorbe a muchos, dice en otras versiones. Y por supuesto, como indica nuestro texto en Hebreos, cuando hay en nuestras vidas raíz de amargura, por ella, no solo el amargo, sino muchos son contaminados. Porque si yo estoy resentido, normalmente no lo guardo para mí, sino que empiezo a comentarlo con otros. Empiezo a criticar a aquellos que me han ofendido, a practicar el chisme y la murmuración sobre los que yo creo que me están haciendo mal. Aprovecho toda ocasión para proyectar la amargura que ya empiezo a experimentar. La empiezo a comentar, se me empieza a notar y esto es contagioso. La persona con esta raíz de amargura en su alma pretende amargar a los demás también. No. Pues si yo no voy a ser feliz, pues él tampoco que lo sea. Si yo estoy sufriendo, que sufran también. Y desea amargar a los otros. ¿Que nada más yo tengo que sufrir aquí? Pero esto tiene un efecto devastador sobre todo lo que lo rodea. Esto es sumamente peligroso. Es como un cáncer que puede conducir a la incredulidad o a la negación de nuestra fe. Y así nos vamos contagiando los unos a los otros, no solo de amargura, tristemente también de incredulidad. Desanimamos también en su fe a los demás. De hecho, es una de las situaciones más preocupantes en la actualidad. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso que puede llegar a haber, aunque nace como una raíz oculta y profunda, cuando echa raíces, cuando crece, cuando madura, cuando se empieza a ser evidente, busca asociarse y si no la detenemos, puede llegar a contaminar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Y entonces tú ves a una persona amargada que siempre trae queso en los bigotes, ¿no? Y siempre ve las cosas mal y un mal gesto. Y luego ves y dices, seguramente su hija, igualita de amargura, porque contagió a sus hijos. Ahora ves a los hijos que son unos amargaditos igual, a su esposo que era feliz, pero ahora está amargo, vive amargado porque lo amargó. Amarga lo que toca. Y todos los que la rodean se empiezan a amargar con ella. Cuidado, porque la amargura pareciera inofensiva para el que la tiene, pero después empieza a contagiar a otros.
Quiero, por supuesto, compartir más adelante un antídoto bíblico que sé que puede ayudar en esto. Pero antes de compartirlo contigo, ¿por qué no tomamos tú y yo un examen para averiguar si en nuestras vidas ha brotado o ya existe una raíz de amargura? Porque quizás puedas saber que lo eres, pero quizás otros digan, no, yo no tengo ese problema, no me ha pasado, pero probablemente las preguntas que te voy a hacer puedan hacerte cambiar un poco de opinión y pensar que a lo mejor en un menor o mayor grado puede que sí tengamos amargura. Fíjate, piensa en esta pregunta, analízala en tu vida junto conmigo. ¿Existe una situación en tu vida que aparece frecuentemente en la mente y que te despierta durante la noche y te trae coraje o incomodidad? ¿Estás maquinando maneras de vengarte de alguna persona que te hizo algo en el momento en cuanto hay una oportunidad para hacerlo? ¿En cuanto hay una posibilidad, contemplas el vengarte? ¿Pasó un evento en tu historia donde te sentiste dañado o injustamente tratado, del cual recuerdas hasta el más íntimo detalle y te preocupa y cada vez que lo recuerdas te pone mal, te desanima? Cuidado porque la amargura tiene una memoria de elefante y recuerda hasta los detalles más oscuros de un incidente que si no lo has superado y no lo has trabajado correctamente, no has perdonado, te puede llevar a la amargura. Te sientes ofendido y debido a que tú eres la víctima, estás justificando por esa razón el resentimiento y el rencor. Y aquí la frase clave que todo el mundo saca en este pretexto es, yo tengo la razón. Es que, ¿cómo quieres que me sienta después de lo que me hizo? Yo tengo la razón. Y no hay situación más difícil de solucionar que cuando la persona ofendida tiene razón o cree que tiene la razón. Será difícil quitarle eso. Y aunque probablemente la tenga, su orgullo no le permitirá quererlo cambiar. El que tiene la razón le da el argumento para querer seguir en esa situación. Después de esta pregunta, ¿qué opinas? Probablemente tengas que revisar tu corazón y yo el mío, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos practicado la amargura. Probablemente pudimos cortarla a tiempo, recibimos ayuda y la eliminamos, pero muchos de nosotros a lo mejor la mantenemos y hoy nos damos cuenta que vivimos una vida amarga. Por eso, si tú eres del caso, de estos casos que practica la amargura o que la practicó, o que empieza a sentir que puede acercarse a ella, déjame compartirte en este punto 4 el antídoto a la amargura. Y nos lo deja ver el mismo pasaje que leímos. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El escritor de Hebreos, dentro del contexto de la raíz de amargura de la cual venimos hablando, exhorta un consejo especial. Sigan la paz con todos y la santidad. La mejor manera de prevenir, escúchame bien, de prevenir la amargura es buscar la paz y la santidad. Asumir el compromiso con Dios para intentar una vida diferente de la santidad. Suceda lo que suceda en nuestro entorno, o nos hagan lo que nos hagan. Cuando sobrevienen situaciones, porque vendrán situaciones que lastimen nuestros sentimientos y que nos permitan el ir a querer producir rencor y demás actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura, debemos decir, no, he hecho un pacto con Dios de vivir diferente, de ser santo, y entonces no quiero cargar con este sentimiento. Y como Él es santo, yo seguiré la paz y no dejaré que este pensamiento, este sentimiento se amargue en mí y me empiece a costar. Debemos entonces en ese momento tratar la raíz de amargura de una forma drástica. Ir a la raíz y decir, no voy a dejar que esta situación, por difícil que sea, por injusta que realmente sea, anide en mí el sentimiento de amargura y la voy a cortar de raíz. Debe ser expuesta y quitada en ese momento. Examinemos ante Dios y descubramos si hay una raíz de amargura
Y si la hay o empiezan a hacer, debemos pedirle a Dios nos ayude a erradicarla de nosotros y cultivemos el fruto del Espíritu, como dice la Biblia, de amor, de gozo y de paz, los cuales nos ayudarán a vivir lejos de la amargura. El compromiso de querer vivir una vida de santidad más cercana a Dios, nos ayudará a concentrarnos en Dios, en lo que Él es, en las bondades que presenta, en sus propósitos, en sus caminos. Y entonces concentrarnos en Dios en vez de en nosotros mismos y en nuestros problemas, nos ayudará a salir más rápido de la amargura y a buscar la paz con los demás. Cuando dice seguir, busquen la paz con todos, es una expresión de un verbo en imperativo, seguir, que en el original significa, en este caso, correr rápidamente para alcanzar una meta. Cuando dicen busquen la paz, en el original lo que está tratando de decir es corran rápidamente a solucionar el problema y a vivir en paz. Y no es primordialmente una referencia a un sendero o a un camino que hay que seguir, no, sino a una cierta intensidad de energía que debo de usar para hacer lo que debo hacer ahora mismo, con diligencia, en el momento correcto. No esperar, no tratar de entretenerme inmediatamente en cuanto siento este sentimiento de amargura de una raíz, ir a ella con diligencia, a erradicarla de mí y a buscar la paz. Eso es lo que está hablando, una intensidad para hacerlo rápido, ya, con diligencia. A la amargura hay que extirparla desde el fondo, ir a la raíz rápidamente. La palabra de Dios no es silente a ningún aspecto de nuestras vidas, no guarda silencio. Y así como muestra las causas en este versículo y las consecuencias de la amargura, también nos dice qué hacer cuando estás en esa condición en tu vida, cuando la amargura ha llegado a tu corazón. Por eso, déjame darte en este antídoto algunos puntos prácticos de qué hacer cuando estamos amargados. Número 1, reconocer, por lo que hemos visto en este pasaje y algunos que esté mencionado, ver la amargura como pecado contra Dios. Pronto veremos la importancia de perdonar, sin embargo, si yo estimara la amargura solamente como algo personal, muy inofensivo, contra la persona que me engañó, me lastimo. La minimizo y entonces me perjudico más y empiezo a practicar el chisme y a justificar mi rencor, alegando que tengo razón, pues el otro me hizo daño y ni modo. Y cuando tengo amargura en mi corazón, tengo que confesar a Dios que estoy haciendo algo malo, que tengo una reacción no bíblica y que eso es pecado. Por eso Pablo instruye, quítense de vosotros toda amargura, quítenla. La Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. No, dice quítense. Volvamos al Antiguo Testamento para entender un poco el contexto de la raíz de amargura, donde en Deuteronomio se explica que el pecado principal de nuestras vidas es la idolatría. Y esto es precisamente lo que pasa en el caso de la amargura, que en vez de postrarse ante el Dios de la Biblia, buscando una solución divina, el amargado se postra ante sus propios recursos, ante sus propios sentimientos de injusticia y se centra en buscar su propia venganza. Y eso es el ídolo propio del yo. La amargura es el símbolo más grande de ensimismamiento, porque lo que nos hace sentir eso es lo concentrado que estamos en nosotros. Así que ver la amargura como lo que es, como un pecado y pedir perdón, será el primer paso para batallar contra ella. Número 2, perdonar al ofensor. En el mismo contexto donde Pablo nos exhorta a liberarnos de toda amargura, nos explica cómo hacerlo. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. La clave está en perdonar. Y déjame decirte algo, yo muchas veces he tenido que enfrentarme con la amargura. Debo de reconocer que he sido víctima de actos injustos que me han llevado a sentirme amargado. He sido víctima de injusticias de muchas personas, de críticas. ¿Cuáles eran mis opciones?
¿Hundirme en la amargura? ¿Buscar la venganza con otra de esas personas? ¿Alejarme de ellas? ¿Culpar a Dios? Pero si voy a la Biblia me doy cuenta que la única alternativa que tengo es perdonar y dejar las situaciones en las manos de Dios o en las autoridades. Cuando fui víctima de momentos de injusticia o de daños hacia mi persona o a mi familia, ¿tuve tristeza? Sí. ¿Lágrimas? Muchas. ¿Dificultades? En cantidad. ¿Consecuencias? Por supuesto. ¿Fue injusto? Indiscutiblemente. ¿Hubo otras personas que se amargaron? Sí, gran parte de mi familia. ¿Viví o vivo con una raíz de amargura en mi corazón después de eso? Por un tiempo sí, pero por la gracia de Dios pude superarla cuando aprendí a perdonar y a incluso pedir por mis enemigos, como la Biblia le enseña. El perdón trae beneficios porque quita el resentimiento. Y perdonar no es olvidar, ni ganar de negar el asunto, minimizarlo, es decidir perdonar por la única razón de que nosotros también hemos sido perdonados. Y entonces, uno de los muchos beneficios de no guardar rencor y de perdonar es que podemos tomar decisiones con cordura. Y cuando aprendemos a perdonar de la forma bíblica, empezaremos entonces a liberarnos de la carga, a descansar en nuestras almas, a liberarnos de la raíz de amargura y entonces sí encontrar la paz que Dios nos promete. Quiero concluir con algo más. ¿Hacia dónde miraremos ahora para que nuestros corazones descansen tranquilos en que a pesar de lo que haya sucedido o que nos suceda, se hará justicia y que encontraremos descanso a pesar de todo? ¿Hacia dónde miraremos? La respuesta es: mira a la cruz de Cristo. Todos los pecados que han sido y serán cometidos por las personas en contra nuestra, déjame decirte algo, no necesitas vengarlos tú, ya fueron vengados en la muerte de Jesucristo. El sufrimiento de Cristo fue la reparación de Dios por todas las ofensas que jamás hayamos podido recibir de alguna persona. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Contra nadie se ha pecado más gravemente que contra Jesús. Cada gramo de hostilidad contra él fue totalmente inmerecido. Jamás ha existido alguien que fuera más digno de honor que Jesús y nadie ha sido más deshonrado que él. Si alguien tenía realmente derecho de enojarse y sentir amargura y vengarse por lo que le estaban haciendo, era Jesús. Y no lo hizo. Dejó las cosas en las manos de su Padre en ese momento. ¿Cómo pudo controlarse cuando unos descarados cuya vida él sustentaba le escupían en la cara, lo maltrataban? Primera de Pedro nos da la respuesta. Este versículo se refiere a que Jesús tenía fe en la gracia venidera del justo juicio de Dios. Lo que hizo descansar a Jesús es que él confiaba en que un día Dios traería su justo juicio a la tierra. Él no tenía que vengarse de todas las humillaciones que sufrió y que le generaran amargura, porque encomendó su causa a Dios. Dejó la venganza en las manos del único que tiene la autoridad y poder para hacerlo. Y oró incluso por el arrepentimiento de sus enemigos. Pedía por ellos: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pedro nos deja entrever la fe que Jesús tenía, para que aprendamos a vivir también de esa manera. Él dijo: porque para este propósito, para soportar con paciencia los tratos crueles, he sido llamado, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando ejemplo para que sigan sus pisadas.
Si Cristo conquistó la amargura y el sentimiento de venganza por medio de la fe en una gracia venidera, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Siendo que tenemos mucho menos derecho a Él que Él a murmurar por los maltratos, que hemos sido maltratados muchísimo menos de lo que Él fue. ¿Por qué no olvidarlo? ¿Por qué no dejarlo en las manos de Dios? Si sientes que la indignación está por apoderarse de tu corazón por lo que este o aquel te ha hecho, con los ojos de la fe mira a Cristo. Mira a Cristo en la cruz, recibiendo todo el peso de la ira de Dios por ese pecado. Cristo ahí cerró el círculo moral. Y con los ojos de la fe debemos mirar a Cristo recibiendo en su propio cuerpo y alma todo el dolor del castigo que esa persona que a ti te dañó debía recibir por su pecado. Cristo es nuestro ejemplo supremo en ese sentido. Él nunca pecó. Nosotros somos los que le hemos ofendido y aún así Él nos perdonó en la cruz, cargando con nuestros pecados y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos y que también merecían aquellos que te han ofendido a ti. Él no se amargó en ese momento, por el contrario, nos miró con misericordia y amor para perdonarnos. Y todo aquel que reconoce su pecado y viene a ese Cristo con fe, Dios lo recibe, borrando su pecado y haciéndole su hijo. Si Cristo nos ha perdonado de todo esto, ¿no deberíamos nosotros perdonar a todos los que también nos ofenden? La mayor razón por la que tú puedes perdonar no es por lo que te hicieron, no es porque eres muy bueno, no es porque la otra persona lo merece o no. La razón por la que perdonamos es porque hemos sido perdonados. Con tus ojos en Jesús, busca cultivar el verdadero perdón en tu vida, así como Cristo perdonó, y guardarás entonces tu corazón del pecado, de la amargura. Aférrate a la gracia que es provista en Cristo Jesús. Por su obra en la cruz, nosotros, dice la Biblia, que somos sanados y perdonados. Y por ese mismo evangelio es que nuestros corazones serán en el futuro transformados. Y entonces, en esa transformación, Dios quitará de nosotros aquello que nos afecta y entonces la amargura quedará muy lejos de nosotros. La amargura proviene de un sentimiento de ser percibido como haber sido tratado injustamente. ¿Quieres hablar de injusticia? Cristo sufrió la injusticia. ¿Quieres hablar de tratos crueles? Cristo sufrió esos tratos crueles. ¿Quieres sufrir de momentos de dureza contra alguien? Cristo lo sufrió para rescatarnos de eso que nosotros deberíamos recibir. Y si Cristo fue fiel hasta ese momento y nosotros creemos en Él, nos habilita para que nosotros también lo seamos y erradicar de nosotros la amargura para siempre de nuestras vidas.